Bienvenidos a un podcast de Neuroclinic. Quiero contarles que hoy me encuentro con el doctor Juan Carlos Rosales. Él es médico internista y tiene una especialidad en neurología de adultos. Entonces, doctor, mucho gusto. ¿Cómo está? Buena noche. Bienvenidos a este podcast. Quiero comentarles que también vamos a platicar un tema muy importante que es sobre la ansiedad. Entonces, doctor, me gustaría que para iniciar nos explique sobre qué es la ansiedad. Bueno, ansiedad es un proceso mental normal que todos tenemos, ¿verdad? Es un proceso donde en un momento determinado yo estoy muy alerta, tengo cierta excitabilidad. Es un proceso que me ayuda a estar preparado para el peligro. Puedo pelear o puedo huir, pero es un proceso momentáneo. Luego de los factores que lo provoque, yo vuelvo a la normalidad y no hay ningún problema. Entonces, ansiedad es como estar alerta, se podría decir, ¿verdad? Así Ante es. situaciones. Así es, yo estoy más pendiente de mi alrededor. Por ejemplo, que voy caminando en la calle y escucho unos pasos, me pongo ansioso. ¿Quién viene detrás de mí? Pero eso me prepara porque estoy escuchando más, estoy viendo alrededor. Entonces, si lo queremos ver, es como un factor protector que nosotros tenemos hacia nuestro entorno. Ahora, ¿hay una diferencia entre los trastornos de ansiedad? Sí, ansiedad es algo normal. Trastorno de ansiedad, esto implica que es un proceso que ya está interfiriendo con mi calidad de vida. Por ejemplo, yo le tengo un miedo a volar, pero aún así lo hago, es una ansiedad normal. Tengo un miedo a volar. Sin embargo, aunque dependa mi trabajo o mi vida de volar, no me hacen subir a un avión, eso ya es un trastorno, porque está afectando mi calidad de vida. Excelente. Y hablando ya directamente sobre los trastornos, ¿hay tipos de trastornos de ansiedad o solamente se encuentra uno? Hay varios tipos, entre los principales tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, tenemos lo que es la agorafobia, tenemos también la ansiedad o trastorno de ansiedad social. Y quiero de una vez invitarlos también que el siguiente podcast con el doctor vamos a ampliar un poquito más sobre estos temas de trastornos de ansiedad, así que estén atentos también para poder aprender más, ¿verdad? Continuando con este tema, doctor, me gustaría también que usted nos pudiera mencionar cuáles son las causas para tener un trastorno de ansiedad. Bueno, hay varias causas, ¿verdad? Podemos tener, una de las causas son factores genéticos. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado es por herencia en un momento determinado. Sin embargo, estos no son suficientes para crear un trastorno de ansiedad. Tiene que ver también nuestro entorno en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy hijo de un padre, de una madre que tiene un trastorno de ansiedad, es muy estricto, eso me va a generar como un factor de riesgo para que yo cuando sea adulto tenga estos problemas. También algo muy frecuente en nuestro medio es la falta de gestión de emociones. En un momento determinado, a mí me hicieron daño y yo no digo nada, no me defiendo, lo voy guardando y poco a poco, por ejemplo, esto ya después, cuando soy adulto, también me va afectando, ¿verdad? Entonces, creo que estos son los principales factores. Y en este caso, ¿se puede decir que hay estadios o etapas del trastorno de la ansiedad? Sí, los trastornos de ansiedad generalmente se pueden dividir en lo que es leve, moderado, severo y grave. Entonces depende en qué estadio se encuentre la persona, así van a ser los síntomas que va a presentar. Muy bien. También me gustaría saber si hay un tipo de causa médica, digamos, si algún medicamento puede provocar que el paciente pues genere un trastorno de ansiedad. Sí, hay ciertas enfermedades donde en un momento determinado hacen que el paciente perciba las cosas de una forma diferente. Voy a poner un par de ejemplos. Uno, por ejemplo, es el hipertiroidismo. Si usted conoce a un paciente con hipertiroideo es un paciente que no se puede estar quieto, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Entonces, en un momento determinado, esta situación le va a generar ansiedad. Tenemos, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, que en un momento determinado son muy sensibles a las emociones, ¿verdad? Entonces, no pueden ver que alguien esté peleando, que alguien esté discutiendo, porque eso ya les genera demasiada ansiedad. En cuanto a fármacos, hay ciertos fármacos que uno puede consumir y si no se hacen de forma adecuada, cuando uno los suspende, pueden crear cierta ansiedad porque el cuerpo los necesita. Entonces sí hay ciertos fármacos. Muy bien, gracias. También queremos saber qué síntomas pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, yo sé que muchos se pueden estar preguntando en este momento, ¿cómo sé yo que tengo ansiedad o qué síntomas voy a presentar, verdad? Para decir, puedo pensar que tengo un trastorno de ansiedad.
Entiendo. Los síntomas son muy variados. Generalmente puedo tener dolores de cabeza, puedo tener mareos, puedo tener taquicardia, ¿verdad? Yo puedo sentir que el corazón se me sale, como muchas personas dicen. Puedo tener dificultad para respirar, incluso puedo tener problemas gastrointestinales, ¿verdad? Muchas personas cuando al menor estrés pueden tener dolores, pueden tener diarrea, pueden tener estreñimiento. Entonces son muy variados. Pero estos síntomas, lo característico de un trastorno de ansiedad, que son síntomas que van a durar incluso meses. No porque yo tenga, por ejemplo, un día me dio diarrea, un día tengo taquicardia por alguna situación, no significa que tenga un trastorno. Pero si esto ya es recurrente y es por incluso meses, ahí sí ya debo pensar que es un posible trastorno de ansiedad. ¿Y también se puede presentar síntomas físicos, digamos? Sí, por ejemplo, tenemos lo que son las gastritis nerviosas, que son muy comunes, ¿verdad? Que yo me mantengo todo el tiempo ansioso, ya me comienza a molestar el estómago. Tenemos lo que es el colon irritable, ¿verdad? Que son estas personas que tienen dolores abdominales recurrentes, tienen diarrea, no pueden comer ciertos alimentos porque les hacen mal. Incluso podemos tener lo que es alergias nerviosas, ¿verdad? Son algunos síntomas físicos. Bueno, gracias, doctor. Como mencionamos al inicio, estamos en un podcast de Neuroclinic, así que me gustaría, doctor, que en base a su experiencia, usted nos comentara cómo es que se realiza el diagnóstico de esas enfermedades en su clínica. Muy bien. Cuando vienen estos pacientes, este tipo de pacientes a la clínica, mi responsabilidad como médico es, tengo escalas neurológicas y psicológicas que le paso a los pacientes, ¿verdad? Sin embargo, también es mi deber descartar algún proceso fisiológico que pudiera estar ocasionando estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente que siente taquicardias. Es que, doctor mío, me siento muy nervioso y tengo taquicardias. Mi deber es descartar que esa taquicardia que siente el paciente no sea un problema cardiológico también en un momento determinado. En un momento determinado, doctor mío, yo cuando estoy nervioso me siento que se me secan los labios, tengo mucha sed. Descarto que no van a tener, por ejemplo, una diabetes, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es clínico. Estos trastornos son clínicos, pero yo debo usar métodos complementarios para descartar otro tipo de causas fisiológicas. Muy bien. ¿Y en qué momento el paciente puede decir, bueno, sí, realmente me doy cuenta que es necesario que visite una clínica, ¿verdad? Porque muchos esperamos hasta el último momento, ¿verdad? Entonces creo que siempre es importante estar alerta. ¿Y qué puntos específicos son los que uno debe decir, no, creo que sí ya es momento de mejor visitar a un médico? Los puntos serían importantes. Cuando tengan esos síntomas que ya hemos mencionado, cuando sean por mucho tiempo, así como que ya no es normal. Ya, por ejemplo, estoy nervioso todo el tiempo, no es normal. Y en un momento determinado, cuando ya interfiere en mi estilo de vida. Por ejemplo, a mí me da miedo subirme a un bus porque me pueden asaltar y prefiero caminar. O sea, no camino porque yo quiera tener salud, sino estoy caminando porque me da miedo subirme. Ahí ya está interfiriendo, no me importa llegar tarde a mi trabajo, prefiero caminar. Entonces, si me interfiere en mi estilo de vida, debo consultar para una evaluación. ¿Y se pueden crear complicaciones en un momento no se visita, así que a tiempo al médico? Sí. Mientras más vaya avanzando en las etapas del trastorno de ansiedad, es más difícil o complicado poder tratar al paciente, ¿verdad? Incluso un paciente que no se ha tratado, luego de esta ansiedad puede pasar a lo que es depresión, ¿verdad? Y incluso algunos pacientes pueden tener intentos suicidas o incluso pueden suicidarse, autolesionarse por el estrés que ellos tienen, ¿verdad? También tienen, por ejemplo, si estamos hablando, podemos tener gastritis nerviosa si no la tratamos, después podemos tener úlceras gástricas. Entonces, sí debemos tratar para evitar complicaciones. Y en este caso, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes dan directamente en la clínica? Bueno, en la clínica es un trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Primero, pues es que obviamente el paciente debe aceptar el diagnóstico, querer resolverlo, ¿verdad? Ahí está mi trabajo, yo debo motivarlo, yo debo darle a entender el diagnóstico. También nos apoyamos con terapia psicológica, ¿de acuerdo? Tenemos de profesionales en psicología en un momento determinado, ¿verdad? Cuando hay necesidad de fármacos, pues yo me encargo de aplicar el fármaco que necesite el paciente, el fármaco adecuado en el tiempo necesario. Y obviamente también es importante involucrar lo que es la familia en un momento determinado porque estos pacientes necesitan apoyo. No es que ellos no quieran estar tranquilos, no pueden estar. Usted mencionó ahorita un aspecto importante, el fármaco en un tiempo determinado, porque muchos también en algún momento tienen ese miedo de decir, bueno, me van a dar medicamento
voy a tener que tomarlo por así que toda la vida y me puedo volver como que dependiente a este medicamento. ¿Esto puede suceder o sí se tiene como que un control estricto en este caso? Sí, mire, primero tenemos que hacer un buen diagnóstico. Bueno, ya sabemos que tiene un trastorno de ansiedad. ¿Qué generó el trastorno de ansiedad? Debemos tratar el origen. Luego colocamos el fármaco si es necesario, ¿verdad? En un momento determinado, dependiendo de la evaluación clínica del paciente, vamos decidiendo cuándo lo quitamos. En un momento determinado no podemos quitarlos de forma inmediata, sino tiene que ser de forma escalonada. Entonces sí es muy importante el tiempo y el tipo del fármaco. Sí, sobre todo que sea siempre guiado por un médico, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y esta enfermedad tiene cura, doctor? Sí, sí se puede curar. Obviamente, como le digo, esto es un proceso. Algo que siempre les explico a mis pacientes es de que eso no es, bueno, tomes esta pastilla y una semana ya va a estar bien. No, es un proceso que requiere que el paciente haga los cambios necesarios en su vida para que esto no vuelva a pasar nuevamente. ¿Qué cambios son los que debería de tomar en cuenta un paciente que está medicado, ¿verdad? Que ya está con el diagnóstico para como que mejorar, ¿verdad? Su estado físico y psicológico. Le voy a poner un ejemplo para responder esa pregunta. Una vez me llamaron en un hospital para ir a ver a un paciente, ¿verdad? Cuando yo lo llegué a ver, me dijeron, mira, es un trastorno de ansiedad, venga a verlo porque necesita medicamentos. Cuando llego y entro, él era un pastor. Y cuando entro, lo primero que miro, él estaba con una computadora y estaba escribiendo. Y le presenté, buenas noches. Y el pastor yo le pregunté, mire, ¿y qué está haciendo? Ah, es que estoy escribiendo mi libro para la iglesia. Ah, bueno. O sea que usted está trabajando ahorita. Sí, me dijo. Entonces, ¿qué cambio debería hacer él? Estaba enfermo por exceso de trabajo, porque él me comentó que, mire, como soy pastor, tengo que hacer ministerios en un pueblo, después voy a otro pueblo, después voy a mi iglesia, estoy en este ministerio, estoy escribiendo un libro. O sea, era una persona muy preparada, pero se exigía demasiado. Entonces, por ejemplo, a él, si le doy solo fármacos, iba a mejorar, pero al quitarlos, iba a volver. Entonces, él lo que necesitaba era delegar el trabajo. Delegar lo que él lo pudieran hacer otras personas. Entonces, pues, te pongo un ejemplo. Hay que saber cuál es la causa. En el caso de él, la causa era el exceso de trabajo. Entonces, tenía que dejar un poco de trabajo. Y también existen como medidas de ejercicio, una buena alimentación. También son factores que pueden ayudar a mantener así que controlado este trastorno de ansiedad. Claro que sí. El ejercicio es fundamental. Nos va a mejorar todos los aspectos, tanto el aspecto físico como en un momento determinado. Por ejemplo, yo pasé un día terrible en el trabajo, mi jefe me gritó, mis compañeros, algo, tuve un problema. Voy a hacer ejercicio de forma adecuada también, porque tenemos que saber hacer ejercicio. Eso me va a ayudar no solo físicamente, sino emocionalmente, me va a ayudar a sacar todo ese estrés que yo he guardado. Así que los buenos hábitos también marcan mucho la diferencia, ¿verdad? Definitivamente algo, como siempre lo mencionamos al principio, ¿verdad? La gestión adecuada de sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, si mi papá, mi mamá me ofendió hace mucho tiempo, yo no puedo estar esperando, ahora quiero que se disculpe porque me ofendió. Yo debo perdonarlo. Porque ese sentimiento negativo que yo puedo guardar, con el paso del tiempo, se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Y en base a su experiencia, ¿qué consejo le podría dar usted a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento sobre la ansiedad? ¿Cómo evitarlo, digamos, o qué acciones tomar? Así que, de manera de conclusión de este tema. Creo que lo principal en mi experiencia es, ya lo he mencionado un par de veces, la adecuada gestión de emociones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estoy en mi trabajo es muy estresante, no llevar ese problema a la casa, y viceversa, si tengo problemas en casa, no llevarlas al trabajo, ¿verdad? Debo saber en qué momento solucionar cada problema que tengo y solucionarlo, no solo reprimirlo, que en nuestro medio es muy frecuente que las personas reprimen sentimientos, no los manejan. Tener buenos hábitos, por ejemplo, de sueño nos va a ayudar bastante en un momento determinado, dormir adecuadamente, como usted lo mencionó, tener una adecuada alimentación, hacer ejercicio. Eso es lo que deberíamos. Estos hábitos nos van a ayudar no solo para evitar los trastornos de ansiedad, sino para muchas enfermedades. Y me gustaría también que nos diera información sobre su clínica para que puedan llegar a visitarlo. Nosotros pues, nos estamos esperando en el Hospital La Paz de Quetzaltenango. Nos encontramos en la clínica 401. Muy bien, muchas gracias. Entonces, gracias por su tiempo, doctor. También ustedes por vernos. Realmente usted no me dejará mentir, pero la salud mental es sumamente importante, ¿verdad? Para que
pues funcionemos como seres humanos y nos podamos desarrollar en todos los ámbitos. Entonces, les hacemos una invitación para que puedan visitar la clínica que es Neuroclinic y también para que puedan ver el siguiente podcast donde hablaremos más el tema sobre los diferentes tipos de trastornos de ansiedad.